Vamos a seguir la segunda parte de la filosofía para niños. Ya he hecho una primera parte que se puede encontrar en este mismo canal. Muy bien. Esta es la filosofía para niños. Voy a tomar a López, J. Vélez, J. Cáceres, Betancur, Orozco Gutiérrez y Uribe. Los caminos de la filosofía para niños. El tema principal, la filosofía para los niños. Tesis o argumento del texto. El itinerario de la filosofía para niños para comprender la comunidad de la indagación. Herramientas didácticas para hacer pensar a los niños. Las ideas principales y las ideas secundarias. Cuando hablamos de ideas principales, quiero decir que en las historias se busca un narrador para la vida, comprendiendo la cuestión lectora, haciendo hermenéutica de textos. Tener el sentido de la vida, entender los puntos de partida, entender la realidad como proceso. Las ideas secundarias. Hay un camino para pensar. La naturaleza se puede entender. Lo significativo y cuidadoso planteadas en el programa de filosofía para niños. Betancur, 2022, página 14. Que tengan mucha imaginación los niños, que sepan bien el futuro. Hay que entender la propia existencia. La importancia del texto como una herramienta para la formación intelectual, es decir, la episteme. La ética arete del niño fue reconocida desde la antigüedad. El amigo de la sabiduría también es amigo de los mitos. Betancur, 2022, página 22. Los mitos son los que le dan a los pueblos cierta sabiduría, la unión con el prójimo, plena acción de las capacidades. Las preguntas, abro comillas, las preguntas que formula su propia realidad representan una construcción intelectual libre de prejuicios y preceptos. Betancur, 2022, página 24. Investigar e investigar es un escenario de la construcción multidimensional que facilita el aborde intelectual de los fenómenos sociales. Betancur, 2022, página 33. Entender la realidad en la cual se vive, hacer diálogo, tener estrategias de lo que es la enseñanza, mantener la paz, porque la cuestión de la paz es la vivencia de la educación, estrategias en la medida de la educación, una sociedad crítica, abro comillas, todo señala a que la formación académica, policial, es diferente para los integrantes de los grupos, aspecto que dificulta que tengan claridad en materia de los fenómenos que afectan la cotidianidad en la sociedad. Betancur, 2022, página 94. La convivencia para la paz. Abro comillas. El Colegio Parroquial San Francisco de Asís, en el municipio de Bello, Antioquia. Betancur, 2022, página 56. Ahora bien, hay que pensar y hay que sentir. Esto se construye el conocimiento. Pensamiento estadístico, sin importar que se cometan errores en la comunidad de indagación. Lo metodológico y lo práctico. Capaces de la educación. Diferentes roles
el trabajo colaborativo, cuestiones de pensamiento, identificación de la fe, docentes en formación y una acción corporativa. Los temas principales desarrollados por el autor en el texto. El cuento como una herramienta didáctica en la comunidad de indagación. Un asunto a modo de metodología, la poética de Aristóteles sobre el cuento y el cuidado de sí. El cuento como herramienta didáctica. El cuento y la filosofía para niños. La construcción de la teoría. Aportes a las comunidades de indagación en el Colegio Parroquial San Francisco de Asís. La comunidad de indagación como herramienta pedagógica, didáctica para resolución de conflicto. El punto de vista del lector, estudiante, frente al texto. La construcción de atender y comprender la pedagogía en la filosofía para niños, en la visión de la comunidad de la indagación. Importancia del texto para el mundo actual. Para que se conceptualicen los procesos que se tienen sobre todo de paz encaminado a este valor tan deseado. Esto es supremamente importante para todos los que me están escuchando en este preciso momento. Hay que estudiar la comunidad. En comunidad se estudia de una manera mejor, yo diría sorprendente. Precisamente Ripa, en el 2007, dice cómo abordar el estudio de una comunidad de aprendizajes. Teoría de la educación y educación, cultura, sociedad de la información. Página 200 al 221. Este artículo va a tomar como tema las experiencias pedagógicas. La tesis o argumento de dicho texto son los marcos teóricos, las herramientas prácticas, el manejo verdadero del diálogo, las ideas principales y las ideas secundarias. Las ideas principales, enfoque diferente a grupos para aprender. Ideas secundarias, vivencia de grupos para entender la capacidad docente. Ripa 2007 nos dice, escuelas de formación social y política para jóvenes. Respuestas interesantes. Unidad en mensajes. Tener grandes conversaciones. Ripa 2007, página 15. Comunidad de aprendizaje participativa, deliberativa, democrática, orientada a la autogestión. Temas principales desarrollados por el autor en el texto. Manejo y participación de la comunidad. Aprendizaje y modelos del mismo. Puntos de vista del lector estudiante frente al texto. El modelo de aprendizaje es importante para poder que los niños puedan filosofar de la mejor manera. Importancia del texto para el mundo actual. Es importante tener buena participación en una comunidad de indagación que colabore la investigación. Esto es supremamente importante. Es conocido el Ágora en la filosofía como el lugar donde iban a estudiar los filósofos. Es importante, porque era el lugar propio para que fuera el conocedor, para que fuera el que entendía este fenómeno de la filosofía.
Ahora bien, comprendiendo este tema, o más bien volviendo al tema, que la filosofía ante todo es volver sobre los mismos temas. Voy a tomar a Suárez Vaca, María Teresa, González Valgas, Viviana Alessandra, Lala Buitrago, Paola Andrea. En 2017 escribieron Apropiaciones y experiencias pedagógicas de filosofía e infancia en Colombia. Francis Sabel, página 225 a la 247. Pedagogías filosóficas. La tesis o argumento del texto. El programa de filosofía para niños, con la línea de la pedagogía de la infancia. Ideas principales y secundarias. Las ideas principales es el vínculo de la filosofía con la pedagogía de la infancia. Hay que cuestionar para filosofar. Las ideas secundarias es practicar el ejercicio de pensar. En Colombia se está impulsando la filosofía para niños. Hay una práctica artística de la filosofía fundamental, entender la realidad, comprendiendo la cuestión de la ética, saber pensar, saber tener un pensamiento creativo, camino de diálogo razonable, los docentes en prácticas, ambientes de pobreza. Exactamente Suárez, 2017, página 13, dice lo siguiente, abro comillas, el proyecto de investigación Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños se ha desarrollado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Fin de la cita. Los temas principales en el desarrollo del contexto del autor. En este texto interesante, habla de las habilidades comunicativas, de la relación con las obras, de la cultura y el diálogo, la reflexión. El estudiante hace del lenguaje la lógica, la filosofía como herramienta de aprendizaje. Desde mi punto de vista, en los lugares marginados también se puede hacer filosofía, la vivencia según los problemas que se pueden reflexionar. Por ejemplo, hay que comprender, hay que entender, la filosofía se debe hacer en todos los lugares y situaciones de la vida. Los niños habitan diferentes escenarios en los cuales el pensamiento debe tener su lugar. Por eso se abre una experiencia, se abre un camino en el pensamiento humano. Para poder comprender al infante, para poder comprender a esa persona que va comprendiendo la propia realidad. Precisamente Cardoso y Pinto, 2017, argumentación, pensamiento crítico y la comunidad de indagación como escenario para su desarrollo. El tema central es la argumentación, pensamiento crítico y la comunidad de indagación como escenario para el desarrollo. Tesis o argumento del texto. El manejo progresivo del método de la mayéutica para un diálogo efectivo. Es el arte de saber preguntar bien y es propio la mayéutica de Sócrates. Las ideas principales y secundarias. Las ideas principales. Pensar va a hacer pensar a otros. Debemos pensar para hacer pensar a los otros. Hay una diferencia correcta en el uso del verdadero pensamiento.
he dicho verdadero pensamiento. Hay una cuestión de la crítica, pero no hay que quedarse solamente en la crítica, sino pasar a un pensamiento filosófico. Ideas secundarias. La mirada de los problemas de la situación del conflicto. Se debe escribir, recopilar lo que se ve, tener ideas propias. Es importante esto, tener ideas propias. El tema principal en el desarrollo del autor en el texto. La comunidad de indagación como propuesta de formación de adultos en ambientes virtuales de aprendizaje. Eso lo dice Cardoso 2017, página 9. Cuando se está en lo virtual, lo importante, la forma colaborativa. Hay que entender ese manejo. Cada persona debe hacer aporte propio. Cada persona debe pensar por sí misma. Los grupos deben ser pequeños para que todos trabajen. Desde la praxis hay que pensar el cambio significativo. Como he dicho en la anterior entrega, no hay que olvidar las preguntas filosóficas. El autor va a hablar de la comunidad de investigación como un lugar propicio para el aprendizaje, para poder pensar de una forma libre, saliéndose de los esquemas de la educación tradicional, enfrentando los desafíos que se nos presentan hoy. La importancia de este texto para el mundo actual. En la actualidad, los niños deben pensar el mundo desde su propia mirada, comprender la realidad. Los docentes que acompañan a la comunidad de investigación deben ser bien capacitados, formados para poder ayudar bien a la infancia. Si no tenemos gente preparada, convencida de que la filosofía para niños es el mejor camino, vamos a cometer grandes errores en este caminar tan interesante. Muy bien. Durmer, Beljano, Beltrán, Cárdenas, Santiago y Gallegos escriben algo importante en la Universidad del Minuto de Dios. Comunidades de diálogo, una apuesta hacia la identidad y la creatividad social. El tema central, la identidad y la creatividad. Es importante la identidad en un mundo que ha perdido la identidad por la posmodernidad. Hace poco reflexionaba que la filosofía de género, el principal manejo es la cuestión de la identidad, lo que Judith Butler, la autora, va a llamar la subversión de la identidad. Esa subversión de la identidad hace reflexionar a todos, absolutamente a todos, más allá de los géneros que ella argumenta, va a hacer reflexionar la cuestión de identidad. Tenemos identidad, perdimos la identidad. ¿Qué pasó con la identidad como humano? ¿Qué pasó con la identidad como pueblo? Tengo tal o X profesión, pero me creo otra cosa. Identidad. El problema de identidad es un problema de nuestro tiempo. Por eso me parece interesante que se hable de este tema en filosofía para niños. La tesis o el argumento del texto. Aprender a entender y manejar la forma de la identidad y la creatividad para la implementación del diálogo. Hay que comprender la identidad. Durmer 2017, página 96 dice, la identidad tiene que
trascenderse hacia los otros. Las ideas principales: importancia del diálogo, la cuestión social, tener buena imagen personal y hacia el otro. La cuestión de la imagen, hoy que hay redes sociales que están, por lo menos Instagram y otras, que se manejan a partir de la imagen. La imagen es tiempo de nuestra época contemporánea. Ideas secundarias. Aprender a pensar de forma filosófica. Hay una importancia para la propia vida, porque hay que tener nuevas preguntas. Por ejemplo, el proyecto Marfil, que es la marginalidad y filósofa para los niños, o filosófica para los niños. Hay una comunidad de diálogo, hay una filosofía propia de la educación. Se están empezando en la Universidad Uniminuto ideas que sean transformadoras, comprender el sentido de la vida, comprender la realidad. Abro comillas, dice, polifonías del encuentro en comunidad de diálogo, experiencias sensitivas. Fin de la cita. Dulmer 2017, página 35. Hay una meditación personal que se debe hacer. Hay una participación filosófica. Hay una comprensión en el arte del pensamiento. Hay una vivencia comunitaria. Hay un diálogo con el otro. Hay un enfoque interdisciplinar. Análisis a profundidad. Buenas actividades en grupo. Intercambio de ideas. Amor a la música. Abro comillas. Acercamiento a la noción de la identidad narrativa en la perspectiva del filósofo francés Paul Ricoeur. Ruber 2017, página 80. Gran desarrollo humano de los niños. Entender el sentido de la historia. Comprender la trama. Dulmet 2017, página 83 nos dice: la mimesis, imitación, que el autor define como invitación creadora, porque produjo algo nuevo, es la visión simbólica, el lenguaje y la experiencia. Dulmet 2017, página 85. El lenguaje es un acontecimiento dialogal. Es el manejo de lo político en la escuela. Hay grandes posibilidades. Tener otra visión de las cosas. Problemas de la identidad en las cuestiones sociales. Entender, comprender como un buen ciudadano. Aprender a vivir cada día. Ser sujeto que construye. Acertar al otro y saber comprenderlo. Respetando lo que dice, aunque piense diferente. Aprender a preguntar filosóficamente. Comprender y debatir argumentos. En la historia se debe sacar lo mejor que se pueda. Abro comillas, Dulmer 2017, página 112. El pensamiento multidimensional mencionado anteriormente es resiliente en cuanto es flexible, abierto y amplio. Actitudes que se fortalecen. Análisis del flagelo del conflicto. La comunidad de diálogo, abro comillas, la comunidad de diálogo titulada La melodía y la armonía y el ritmo, como la narrativa de la propia vida, procesos de la configuración de identidad en personas y conflictos socioculturales distintos. Fin de la cita, Dulmer 2017, página 126. Hay actitudes propias de los niños frente a la vida, análisis del país ante la vida, ir más allá de los prejuicios. Hay una aspiración a un cambio social del país colombiano.
hay un cambio de la marginalidad, abro comillas, diferentes vertientes temáticas disciplinares tales como la filosofía, la psicología, trabajo social, comunicación social. Se imponen ciertos modelos capitalistas, distintos estudiantes de diferentes carreras para obtener diferentes miradas. El cine de la marginalidad en los semilleros habla de un conflicto interno de Colombia, reflexión de los estudiantes, la filosofía, principio de la identidad. Durmel 2017, página 164. El niño tiene que aprender a hacer. Las lecturas se deben hacer en la comunidad de la indagación. Temas principales desarrollados por el autor. Horizontes investigativos de la filosofía en la perspectiva social. La configuración de la identidad en los participantes de una comunidad de diálogo. Entretener vínculos mediante el diálogo y el encuentro. Voces que entonan la emoción de la identidad. Comunidades de diálogo, marginalidad, comprensión en torno a la contención de identidades subjetivas, desde la perspectiva de la filosofía para los niños. El punto de vista del estudiante frente a lo que analiza. Precisamente la comunidad de diálogo busca mejor la experiencia para encontrar la forma individual y colectiva, para que la praxis ayude a identificar la realidad en la que vive. Este texto, frente al mundo actual, nos debe hacer pensar lo siguiente. En el mundo en que se vive hay una crisis de la identidad de la época postestructural. Esta problemática pone sombrío el panorama de la identidad individual y colectiva. Como sabemos, Colombia, tenemos la crisis de la identidad, por lo tanto, al colombiano le cuesta más otro país y le gusta más otro país que el propio, por el problema de la identidad. Es un problema muy grande el que está afectando a nuestro país Colombia. Este problema de la identidad. Ahora cuando se abre el panorama, vamos a hablar de Echeverría, 2002, el papel de la comunidad de diálogo filosófico en la formación de la identidad del adolescente. Este tema es importante. La tesis que va a manejar es la identidad en la adolescencia como pensamiento crítico. En la investigación del grupo de pares, es decir, una cuestión filosófica, pero a la vez científica. Investigación de grupo de pares. Las ideas principales van a traer las ideas secundarias. Por ejemplo, hay algo interesante. Echevarría en la página 3, 2002, va a decir lo siguiente. Hay etapas del desarrollo de Erinson. La psicología del desarrollo. Erinson en el año 1968. El proceso de consolidación de la identidad autónoma e independiente de un adolescente adulto sano. Estas 4 categorías, según el psicólogo Erinson: A. La identidad cerrada. B. La identidad difusa. C. La identidad moratoria. Y D. La identidad lograda. Fin de la cita. Los valores familiares están presentes. Precisamente Echevarría 2002, página 4, dice lo siguiente. Pensamiento complejo y educación. Los temas principales son
la complejidad de la identidad lograda. Mantener metas, valores para la vida. Creación de un ambiente democrático. Definición de la amistad que los mismos pequeños dan. Abro comillas. 3 de los objetivos más sobresalientes de la propuesta para los niños. Primero, el desarrollo de las habilidades. Ahora, segundo, la construcción y definición, desarrollo de conceptos. Tercero, la explotación y consolidación de sus propios valores. Fin de la cita. Echevarría, 2002, página 10. Entre todos se puede construir el conocimiento, ayudar a los infantes. El que se da a la filosofía debe ser humilde. Nada de creerse el sabio. El verdadero filósofo es humilde. Los niños tienen que aprender a diseñar. Hay una acción cognitiva. El texto apunta a una interesante participación de los estudiantes en la comunidad de indagación, donde todos pueden tomar decisiones y opinar libremente lo que piensan. Hay una importancia en el texto en la actualidad porque falta un conocimiento crítico, hay un pensamiento espontáneo, pero propio, pero a la vez creativo. Muy bien. Hay como toda una dinámica del saber filosófico. Ahora, la filosofía para los niños en el país Colombia, que había dicho antes que el pensamiento debía ser situado. Vamos hasta dónde podemos situar el pensamiento. UNAL 2020, Filosofía para Niños en Colombia, Avances y Perspectivas. Invitada Alejandra Herrero. Es un canal de YouTube, ¿no? Pensamiento a partir del arte. La tesis del argumento central es la cuestión de la ciudadanía lúdica para profundizar el pensamiento. Los niños tienen ideas que son muy importantes. Las ideas principales y secundarias. Como cuestión de la política, es una idea principal. Preguntas orientadoras para pensar. Ideas secundarias. Pensar bien de forma estructurada. Comunidad de diálogo para poder comprender la realidad. Proyectos interesantes con los niños. Inspirar la conciencia. No olvidar que los libros tienen gran conocimiento. Temas principales desarrollados por el autor del texto. Las cuestiones ciudadanas, la creatividad social, la comunidad de diálogo y la ética. Desde mi punto de vista, puedo decir que hay un pensamiento conciso, estructurado, preciso y claro, que ayuda a la comprensión, al entendimiento entre todos. En este mismo itinerario se debe construir el conocimiento, teniendo en cuenta la comunidad educativa. Es importante estas cuestiones, porque abre la experiencia a una manera razonable. Precisamente UNAL 2020, Filosofía para Niños en Colombia, Avances y Perspectivas. E invitada Nancy Adriana González. Es un video. En este video el tema general es la relación de la filosofía para niños. La tesis o el argumento del texto. Importancia de la comunidad de indagación. Las novelas narrativas son importantes para pensar. Ideas principales y secundarias. Las ideas principales.
crear nuevos pensamientos, ideas secundarias, que los niños piensen por sí mismos, grandes relatos para la creación de la democracia, conocimiento y entendimiento de Colombia. Los temas principales que desarrolla el video son promover la adulta ignorancia y luego ser responsables en el marco teórico. El punto de vista que va colocando frente a este texto y también mi manera de pensar o el punto de vista que tengo frente al texto, que los niños se admiran de las cosas de manera única, son pensadores innatos, porque quieren conocer lo que les rodea. Esta importancia de este video frente al mundo actual, dar atención a la infancia como pensadores, constructores del pensamiento nuevo. Es importante cada cosa que se ha hecho aquí, que se ha dicho aquí de una manera estructurada. Es muy, pero muy interesante esta cuestión. Precisamente vamos a hablar UNAD 2020, Filosofía para Niños en Colombia, Avances y Perspectivas, invitado Oscar Pulido. El tema central, la comunidad de la indagación, tesis o argumento. La filosofía para niños, para que los pequeños tengan creatividad y mejor forma de aprendizaje. Las ideas principales, formación en semilleros, filosofía como soporte al ciudadano, ideas secundarias, campamento filosófico para aprender a pensar, contenido importante, importancia de la ética en la filosofía para los niños, comunidad para pensar. Los temas principales que se abordan en el texto, o en el video más bien, porque es un video, ¿no? Reconocimientos de todos los problemas, respetar la idea del otro, participar de una novela, película y cuento. Hablamos de participar, no solamente escuchar, ¿no? El punto de vista mío es importante porque hay una nueva forma de pensar para muchos. Y creo que abrir la experiencia del pensamiento es muy, pero muy interesante para todos. La importancia de este texto, el anterior video yo les decía que lo importante es que el de la filosofía del lenguaje, el texto es visto como video. Por eso hago este análisis de esta forma, ¿no? Del de la hermenéutica, del de la filosofía del lenguaje. El fortalecimiento de la comunidad de indagación hace que muchos puedan pensar de la mejor manera, comprender la realidad en la cual viven. Es importante todas estas acciones que ponen a pensar al hombre contemporáneo. Es algo interesantísimo. UNAD 2020, Filosofía para Niños en Colombia, Avances y Perspectivas. Invitado Víctor Rojas. Es un video también. El tema Avances y Perspectivas. Tesis o argumento del texto. Pensar en la infancia. Fortalecer el tejido social, el pensamiento de la filosofía para los niños. La idea principal, no solo se tiene respuestas en clases, porque hay una delincuencia, hay una mirada de la infancia. Hay que revisar el pensamiento, las ideas secundarias, comprender los textos. El juego de la imaginación
o juegos con la imaginación. Tener red de conocimiento y aprendizaje. Los temas principales que se manejan en este video. Perspectivas de procesos de formación. Reconocer los orígenes. Acertar la cuestión de cada sujeto. Desde mi punto de vista, lo importante es el reconocimiento de la cuestión situacional, donde los profesionistas, academicistas, comprendan la importancia de trabajar la filosofía para los niños. Es importante para la cuestión actual un lanzamiento oportuno a lo que se llama la filosofía para los niños, la filosofía de la educación, para encaminar la población infantil. Este itinerario tiene que tener como artefacto la capacidad de ir más allá. Artefacto, por decirlo de alguna manera, por utilizar una terminología. Ahora se abre la experiencia, el mundo se abre a la experiencia del infante en la filosofía para la educación. Pineda, Diego, 2021, la implementación de la filosofía para niños en las aulas. Es un video, filosofía para los niños en el aula. El tesis o el argumento es lo que se puede implementar en el aula en la filosofía para niños. Intento de llevar esta propuesta a la filosofía, a las instituciones educativas. Las ideas principales: hacer una planificación del trabajo, entender cómo se puede hacer filosofía para niños, tener la disposición de Sócrates, ideas secundarias. Se pueden cometer errores en hacer filosofía para los niños. Abro comillas lo que dice el profesor Pineda. Reconocimiento explícito del valor formativo de la filosofía por parte de las instituciones comprometidas con el proyecto, el respeto por parte de ellas a la integridad de la filosofía como disciplina, entender el trabajo por fases. Las aplicaciones del programa se deben hacer despacio, no todo de una vez. Trabajo dentro y fuera de las aulas con los niños. Abro comillas y cito al profesor Pineda. La sesión de la discusión filosófica estándar de filosofía para niños. Primero, la lectura en público del texto narrativo, novela o cuento filosófico. Segundo, el planteamiento de preguntas por parte de los participantes de la discusión. Tercero, la difusión filosófica bajo la dirección del profesorado. Cuarto, un ejercicio o actividad de cierre, síntesis de aserción. Pineda 2021. Entender las narraciones, la enseñanza y el aprendizaje. El profesor Pineda dice que enseñar es hacer señas. Se aprende de otros. Hay enfermos, por ejemplo, de SIDA, que se está trabajando filosofía para ellos, para estos pequeños, para estos niños. También es importante los cafés filosóficos, las plataformas digitales, que de ahí se hace filosofía. Intentar que nadie nos distraiga en el conocimiento de la filosofía. También dice el profesor Pineda que se deben hacer evaluaciones, definir preguntas, encontrar
la caja de herramientas, hay un manual del maestro. Hay que saber agradar a los niños, prepararse muy bien, trabajar con los padres de familia. Los temas principales son escuchar a la otra persona con atención, leer textos argumentativos de carácter narrativo, aprender a discutir con otros, un buen proyecto. Desde mi punto de vista, el proyecto se debe hacer de la mejor forma, una forma donde el pensamiento crítico debe ser fuerte, que los niños hagan filosofía y ellos den los conceptos. La importancia de este video para el mundo actual. Hay una implementación de pensamiento. Es interesante que los niños pequeños dan a conocer lo que es importante para el mundo de hoy. Eso es lo más importante, que ellos viven una vivencia y algunas cuestiones para poder pensar bien la realidad. Muy bien, lanzo una experiencia de comunicación de indagación. También es un video. El tema es la comunidad de investigación, la tesis. Se indaga para poder escribir sobre temas particulares con reflexión significativa, para comprender lo colectivo. Las ideas principales e interpretar el pensamiento para alumnos de 11 grado. Modificar el programa de filosofía para los niños según las necesidades, ideas secundarias. Cada grado es un grado distinto, por lo tanto, se debe trabajar de forma distinta. Trabajar en una comunidad de investigación, abro comillas, fortalecer el equipo del profesor, la comunidad e indagación, porque empezó a escribir, a publicar. Esto fue lo que le favoreció para que al interior del aula se fortaleciera la investigación. Lanzo 2012. Superar la altitud, las problemáticas que se pueden enfrentar en un niño, la sociedad en la que vivimos. La educación como, abro comillas, la utopía de crear un mundo diferente. La educación es la puerta de la esperanza. Lanzo 2012. Se debe trabajar con padres de familia, el niño, profesores, toda la comunidad educativa. Los temas principales: caja de herramientas, comunidad de indagación. Desde mi punto de vista, estableciendo lo que se debe adaptar según la situación, la filosofía para niños, para poderla trabajar en una institución educativa. Ahora, importancia del texto para el mundo actual. Hay que seguir publicando e investigando. Es la única manera que este proyecto se lleve a cabo. Es decir, son verdaderos investigadores, verdaderos conocedores de dichos temas. Es importante todas estas cosas porque abren la posibilidad a un conocimiento muy interesante. Muy bien, UNAL 2020, Filosofía para Niños en Colombia, Avances y Perspectivas. Invitado Diego Pineda. En este video el invitado es Diego Pineda. El tema es una experiencia de vida con la filosofía para niños. Es importante porque en este video el profesor Pineda abre la experiencia como intelectual, tesis o argumento del texto. Sobre la experiencia del profesor Diego Pineda, las preguntas que se hacen los niños. La idea principal: saber pensar.
Hacer verdadera filosofía. Pensar bien. Ideas secundarias. Diego, el profesor, trabajó desde muy joven como profesor para niños. El profesor Pineda fue alumno de Lillman. La Javeliana, el profesor Pineda, hace un diplomado. El diplomado que hace el profesor Pineda en filosofía para niños. Se adoptaron en Colombia las culturas, las novelas de Lillman. Luego, cuando le hacen la pregunta del ABC para niños, Lillman contesta, Aurocita, ABC para niños, texto de ocasión. Nunca se planteó. Este texto escrito en menos de 10 días, 500 ejemplares. Rescato el prefacio, UNAL 2020. La filosofía de Aristóteles al profesor Pineda le gusta. Los niños deben hacer las cosas con sentido. El tema principal, aprendizaje de saber pensar. Los acompañantes deben saber filosofía, incorporar la misma filosofía a la propia vida. No puede estar separada la filosofía de la vida. El punto importante que veo de este autor, que es entrevistado, son las grandes ideas del pensamiento. Solo pueden ser reales cuando se conoce la realidad. Filosofía de los niños es muchas veces muy difícil. Importancia para el mundo actual. Esta entrevista es interesante. La flexibilidad, la inteligencia con que se debe aplicar la filosofía para los niños en el mundo actual. Es importante todas estas cuestiones porque nos hacen pensar frente a nuestra propia existencia. Y esto es lo que abre situaciones y los animo a reflexionar, a pensar sobre la filosofía para niños. Precisamente UNAL 2020, Filosofía para niños en Colombia, avances y perspectivas. Invitado, Jorge Ramírez. Es un video de YouTube también. Problemáticas en el barrio. A veces nos queremos ir a una investigación muy alejada. Se nos olvida las problemáticas en el barrio. La tesis o argumento. Buscar conceptos filosóficos. Aprender a argumentar bien. Filosofía de la educación. Ideas principales. Las preguntas filosóficas es el intento de salir de la violencia. Los niños tienen su pensar. Ideas secundarias. Comprensión del currículo. Entender las problemáticas del barrio. Los niños participan en la historia. La paz actual es imperfecta. En Colombia es imperfecta. No me voy a meter en esta cuestión porque tengo una crítica interesante, no sistemática, pero interesante. La promoción de la memoria histórica. Aurocita. Educación de filosofía para niños, estrategias pedagógicas para los que les gusta la filosofía a través de podcast, presentación, hacer ensayos. El estudiante constituye el propio significado. UNAL 2020. Conceptualización del proceso de paz. Entender el tejido social de la construcción de la paz. Cada uno interpreta y hace su historia. Los temas principales del video. Hacer filosofía en la calle, con la línea del tiempo. ¿Cómo empezó la filosofía? ¿Cómo empezó? Traer la filosofía a las calles, a los caminos. Es que la travesía por la verdad es importante. Frente a este texto, la filosofía para niños se debe hacer en nuevos escenarios
para poder pensar mejor sobre las acciones significativas, sobre las acciones que son significativas. Importancia de este texto, más bien de este video para el mundo de hoy. Tener la oportunidad, la comprensión, la apertura filosófica para que los niños puedan hacer dentro y fuera del aula filosofía. No solo es una cuestión académica, para tener un encuentro en las comunidades más marginadas en Colombia. Para eso se han hecho varios encuentros de la filosofía, para comprender la violencia en Colombia. Bueno, ya he hecho 2 videos sobre la filosofía para los niños. Esta es la segunda parte. Espero que les haya gustado y un saludo para todos ustedes.